La interacción oportuna familiar genera ambientes afectuosos y predecibles con la finalidad de lograr un desarrollo integral de los bebés, desde el embarazo, continuando por los primeros años de vida, fomentando relaciones y aprendizajes de calidad en sus entornos familiares. En la diversidad de poblaciones que participamos, experimentamos que tocamos vidas. Observamos miradas distintas, abrazos nuevos, madres que se dignifican, familias que disfrutan jugando y niños seguros que se sienten queridos y que tendrán, gracias a esta labor, un mejor futuro. Desde Australia, Rodrigo y Javier nos comparten cuáles son los retos de su paternidad hoy en día, cómo tiene que ser necesario renunciar a ciertas cosas para elegir otras. Comparten su camino con sus esposas, mujeres que como tú y que como yo queremos desarrollarnos, que queremos romper expectativas y paradigmas, y el camino que ellos han logrado para acompañarlas en este proceso. Hablan de ser vulnerables y de ser resilientes frente a la crianza, y cómo tienen que ser ellos los ejemplos para sus hijos. Hablan de cómo tenemos que elegir las batallas con intencionalidad, con conciencia y en equipo. Rodrigo es licenciado en Ciencia Política por el ITAM. Fue fundador y presidente de Somos México en Camino AC, asociación civil orientada al fomento del sentido de responsabilidad social y compromiso entre los jóvenes en México. En abril de 2011 ingresó al proyecto Síntesis SC, consultoría especializada en procesos humanos y desarrollo organizacional. Como consultor, ha tenido la oportunidad de impartir conferencias y talleres en diversas organizaciones empresariales y educativas, en 26 estados de la República Mexicana. Es consultor en sustentabilidad organizacional y fue invitado a implementar el programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en organizaciones como Grupo Televisa. Ha sido consejero y consultor de diversas organizaciones de la sociedad civil, como lo son México Unido contra la Delincuencia y DEI Comunidad, formando parte del patronato de Fundación Fraternidad Sin Fronteras y AP. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos, me da mucho gusto verte otra vez. Para los que no saben, nos están escuchando, Rodrigo está desde Australia, en horarios totalmente distintos. Para él es la mañana, para nosotros ya es casi la noche. Entonces, gusto de volverte a ver. ¿Cómo has estado? Encantado, Javier. Mil gracias por la invitación. La verdad es que me emociona y me hace mucho sentido estar ahora acá con ustedes celebrando el 10º aniversario de 0 a 3. Me tocó estar con ustedes en el primer aniversario. Entonces, hace 9 años me tocó estar ahí en la celebración y desde entonces no me ha dejado de hacer sentido lo que hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen y de verdad me hace mucha ilusión poder estar acá con ustedes otra vez. Qué bien, pues empecemos. De esos 10 años que han pasado, una de las cosas que ha cambiado es que los dos nos convertimos en papás, ¿no? Y justo eso vamos a platicar hoy, de cómo es ser padres hoy, cuáles son los modelos, ¿no?, que existen o que nos han puesto, cuántas generaciones hay atrás de nosotros que nos han cargado con ideas y cómo estamos aplicando nosotros esas ideas hoy. Ese es un poquito el tema, ¿no?, de lo que platicaremos. Me encanta y sí es algo que yo creo que no me he dejado de preguntar y de platicar en distintas conversaciones con amigos, con mi papá, y me encanta poder platicarlo hoy contigo y con la audiencia, porque sí me parece que nos toca una época pues, genial en muchos sentidos, llena de posibilidades y de oportunidades para ser distintos tipos de padres, no sé si mejor o peor, pero diferentes, pero también con mucho reto y con mucha invitación como a pensar realmente en la pregunta no solo de ser o no ser papá, sino de cómo quiero ser papá, ¿no? Y de lo que implica esa elección de cómo quiero ser papá. Para mí como hombre, para mí como persona, para mí como pareja, en fin, tiene implicaciones todo alrededor, ¿no? Y como tú bien dices, yo creo que sin duda nos toca la invitación a ser papás quizá con menos moldes, ¿no?, con menos estructuras de las que había antes. Yo creo que antes pues el libretito estaba bastante bien escrito. No voy a decir si está bien o mal, aquí quitando moralidad. Antes pues el papá le tocaba un rol, a la mamá le tocaba otro rol y estaba bastante definido, ¿no?, por lo menos en la generalidad. Y ahora pues nos toca la posibilidad, la bendita posibilidad de que no haya esos moldes
y que podamos como parejas y como papás pues crear nuestras nuevas estructuras, pero como bien dices, traemos las creencias, traemos el deber ser, traemos mucho de esa carga histórica, de cómo nos educaron, de cómo nosotros entendemos que el hombre vale en la pareja y en la relación, de qué es lo que significa ser papá. Así que sí, me encanta que le echemos un clavado a esta conversación, Javier, y me encanta también la posibilidad de tener este canal de empatía. Como bien dices, hace 9 años que tú y yo platicamos ahí en ese primer aniversario, no éramos papás, no estábamos casados, y ahora estamos los dos casados con mujeres profesionales y los dos tenemos hijas, así que está buenaza la plática. Sí, oye, ¿y cómo ha sido esto que platicas en tu caso de decidir, ¿no? A mí me ha pasado que justo si lo veo, como estábamos diciendo ahorita, hace más de 10 años, yo tenía muchas ideas de cómo quería ser papá, ¿no? Y hoy me veo y no sé en qué momento pasó el tomar la decisión, el empezar a hacerlo, empezar a decir, este es el tipo de papá que quiero ser, empezar a cuestionarte, oye, los papás que tuve, mis tíos, mis abuelos, ¿cómo fueron? Si yo quiero ser igual, diferente, en qué cosas sí, en qué cosas no. ¿Cómo han sido este tipo de decisiones? ¿Cómo las has tomado? Ay, pues, yo creo que mira, algunas las habré tomado de forma consciente, ¿no? Yo creo que habrá cosas, y si pienso en el embarazo de Andrea, donde vino Julia, mi hija, que platicamos mucho, Andrea y yo, ¿no? Cómo queríamos ser papás y qué iba a ser lo importante para nosotros, ¿no? Yo creo que hubo ciertas cosas que sí fueron elecciones conscientes, ¿no? Nosotros decíamos, a ver, una cosa que queremos que sí o sí pase es que Julia se sienta muy amada, que por ahí no pase la duda. Quizá nos vayamos a equivocar en muchas otras cosas, pero que no. Entonces sí me acuerdo que hubo algunas cosas que como papá, pero también como pareja, definimos y fueron elecciones conscientes de cosas que sí queríamos o que no queríamos. Pero yo creo que muchas otras también son elecciones que pues, se van dando sobre la marcha, ¿no? Que como bien dices, no sé en qué momento pasan, no es que sean producto de una sesión de planeación estratégica con tu pareja que dijeron, a ver, en este escenario, ¿cómo vamos a reaccionar? O cómo nos vamos a distribuir los roles, o quién va a trabajar cuándo y a quién le va a tocar qué cambio de pañal. Pues son más bien sobre la marcha, ¿no? Y son cosas que a veces nos salen bien, a veces nos salen mal, que siempre tenemos chance de pues, voltear para atrás y tener un nuevo día para intentar hacerlo mejor, pero que abre la posibilidad para pensar en que es bien importante tener claridad del tipo de papá que queremos ser, ¿no? Porque si no tenemos claridad de cómo es eso, el día a día y las decisiones implícitas que el día a día traen, pues nos agarran más en curva, por decirlo así. Sí, ¿cuándo es que, digo, ahorita lo dijiste, a veces es planeado y a veces no, pero muchas veces has escuchado, ¿no? Nadie nos enseña a ser papás. ¿Cuándo es el momento o cómo ha sido el, el escoger cuál es el papá que eres hoy, ¿no? Sí. Porque son Y muchas decisiones que en la escuela, como decías, antes igual te las enseñaban en un manualito y hoy hay uh-huh. tantas, tienes que escoger entre tantas, muchas veces te avientas y ya cuando te llega el problema, cuando ya lo tienes ahí, cuando tienes al hijo en tus brazos, te empiezas a cuestionar, oye, ¿y esto cómo se hacía? Y empiezas a preguntar, ¿no? A tus amigos, a papás, a tus abuelos. Y mira, de entrada me parece que tú y yo estemos hablando de elecciones, ya es buena noticia, ¿no? Porque somos papás que tenemos la bendición de elegir muchas cosas, ¿no? También hay muchas veces el contexto, las situaciones, pues nos dejan menos campo de elección, pero si ese es el tema, ¿no? Elegir ser papá, elegir cómo ser papá, elegir cómo ser pareja, y ahorita somos tú y yo papás, ¿no? Pero yo creo que es padre-madre, ¿no? También un poco, porque pues a final de cuentas, si algo caracteriza la paternidad que nos ha tocado, o por lo menos yo hablo a título personal, es una paternidad mucho más en equipo con la maternidad, ¿no? Es un equipo, uno mismo echándole para adelante y agregando valor en todas las dimensiones de la pareja y de la familia. Pero si hablamos de elecciones, a mí hay algo que me resuena mucho y que me viene a la mente, algo que yo aprendí de mi maestro Eduardo Garza, de una y muchas formas, que es que elegir siempre es también renunciar, ¿no? Cada vez que nosotros elegimos algo,
estamos explícita o implícitamente diciendo no a muchas otras cosas, ¿no? Yo elegí venirme a vivir a Australia, ¿no? Elegí todo lo que eso conlleva y renuncié a vivir cerquita de mi familia y renuncié a poder comer chiles en nogada y pozole los 15 de septiembre que nada más veo en Instagram y babeo y corro a la tienda más cercana a ver si encuentro Takis Fuego, que es lo más cercano que puedo tener. Cuando elegí estudiar una cosa, renuncié a las otras cosas. Cuando elegí casarme con Andrea, renuncié a pues otras cosas. Cuando elegí ser papá, pues también renuncié a ciertas cosas, ¿no? Lo platicaba con Beatriz cuando me invitaba a ser parte de este foro, pues que claro que ser papá es maravilloso, es sin duda, y yo creo que vas a poder hacer eco de esto, es lo más profundo y lo más importante que me ha pasado en la vida, ¿no? Y lo más maravilloso, también lo más intenso, también lo más transformador, también lo que ha marcado más un antes y un después, ¿no? Casarme, pues sí, hubo cambio. Venirme a vivir a Australia, pues sí hubo cambio. Ser papá, de un día para otro, verdaderamente te transforma la vida, ¿no? Y es una elección gozosa de la que ahorita podemos platicar y luego platicamos del cómo ser papá, pero elegir ser papá tiene una renuncia. No sé si tú lo viviste así, pero yo sé que he podido jugar menos golf. Yo sé que he podido, y que cada vez juego golf peor, sin duda, güey. O sea, eso me queda clarísimo. Y lo digo banalmente, ¿no? Pero hay muchas. Ser papá es una elección que trae cosas geniales y un nivel de profundidad a las emociones que para mí era desconocido. Pero también trae renuncias y hablar de ellas yo creo que también es parte de la madurez de esto que nos toca. Creo que también el ser papá, a diferencia de otras decisiones, es una decisión de la que no te puedes zafar tan fácil, ¿no? O echar para atrás. No hay dilema. Pero también esa responsabilidad lleva a que sea a darte mucha felicidad, ¿no? O sea, una vez que ya estás allá adentro, que renuncias a todo lo que dices, pues a hobbies, al golf, a cosas de tu trabajo, a estar en otros lugares profesionalmente porque te va a dedicar mucho tiempo, pues te va a dar mucho en la vida, ¿no? Y me acuerdo mucho de los videos que luego ves en internet, que hablan de que se arrepiente la gente cuando se está a punto de morir, ¿no? Y la mayoría regresa, pues sí, no, nunca dicen eso del golf, nunca dicen nada del trabajo, mucho tiene que ver con las cosas que más te gustan y la mayoría con acercarte a tu familia, ¿no? Y a las personas con las que estás cerca. Híjole, dices ahí dos o tres cosas que quiero que platiquemos un poquito más. La primera, 100% coincido, ¿no? Se renuncia a muchas cosas, pero la elección sin duda es más rica y te abre la puerta a una profundidad mucho más, a una felicidad mucho más significativa. Pero yo creo que ahí hay un asterisco, ¿no? Esa felicidad y ese gozo y esa plenitud que te puede dar el ser papá, yo creo que llega, sí y solo sí, en verdad asumes la renuncia, ¿no? Porque elegir sin renunciar divide al ser humano, ¿no? Como los ejemplos que estaba dando ahorita. Si yo elegí estudiar ciencia política, pero me la pasé toda la carrera pensando en que debería haber estudiado medicina, no estuve verdaderamente entregado a lo que elegí, ¿no? Y estuve más bien pensando en la renuncia, pero el drama es que tampoco estudié medicina. Si yo me Sí, casé con Andrea pensando en las exnovias con las que no me casé, ni estoy de verdad entregado a mi matrimonio con Andrea, pero el drama es que tampoco estoy con ninguna de las exnovias con las que no me casé, ¿no? Y igual ser papá, ¿no? Si yo soy papá, pero me la vivo siendo papá pensando en que ya no salgo con mis amigos, en que ya no puedo ir al golf, en que cada vez mi hándicap es más alto, en que pues ya no tengo tiempo para mí, en que no he podido desarrollarme profesionalmente como yo pensé que lo iba a hacer porque me ha tocado ser papá también 50-50 en la casa. ¿Sí me explico? Yo creo que esa felicidad de la que tú y yo hablamos y que cualquier papá puede atestiguar que es cuando eres papá, se puede acceder a ella más frecuentemente, porque yo no creo que sea un estado finito o estático, pero a esa felicidad y ese gozo se puede acceder más frecuentemente si también verdaderamente asumimos la otra renuncia y no nos dividimos y no estamos siendo papás pensando en todo lo que hemos dejado atrás. sí, me recuerda mucho la pandemia. Mi mamá siempre me dice que qué felicidad, que yo tuve mucha suerte, toda la pandemia estuve encerrado, justo tuve a Casilda, mi hija,
Y entonces decía, qué felicidad que un papá pueda estar ahí en su casa con sus hijas, ¿no? Como dices, y sí, tuve mucho más tiempo con ellas, pero como dices ahorita, había momentos en los que tenía que poner límites para decir, oye, ya acabó mi trabajo, estoy bañando a mi hija, no me marquen, porque sí, me marcaban a las 7, a las 8, a la hora que las bañaba, y pues, si era mi jefe, a veces tienen que contestar, o a veces piensas que pues, por ser pandemia tienes que contestar, en la mañana también darles de desayunar, tienes que darte esos espacios, como dices, para poder elegir eso y realmente estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la elección además, Javi, yo creo que, ¿cómo decirlo? A mí ser papá también me ha hecho aprender cosas que yo creo que hace 9 años que platicamos en, en el aniversario de 0 a 3, en el primer aniversario, eran para mí más teoría, ¿no? Esto de elegir es renunciar y de que si uno elige sin renunciar se divide, y que cada elección es un cincelazo, ¿no? A la obra de arte o a la escultura que somos, y que pues sí, a veces podemos dar un cincelazo equivocado, pero siempre hay chance de redescubrir otra figura dentro de esa piedra o de esa escultura inacabada que somos. Pero a mí me ha pasado algo curioso, que es, sí, yo creo que a mí me ha tocado ser papá bendecidísimo, ¿no? No cambiaría nada. Con una pareja empresaria que chambea el triple que yo, ¿no? Entregada mamá y extraordinaria pareja y partner en la vida. También me ha tocado cambiar lo que yo creía que iba a ser mi éxito, ¿no? Como que yo creo que yo crecí pensando en que, pues sí, a mí me toca pues, dar lo máximo de mí en mis potencialidades y ser muy exitoso profesionalmente, pero también siempre quise ser un papá muy presente, pero yo que yo nunca me imaginé que me iba a tocar pues casarme con alguien que estaba un poco en la misma lógica que yo, ¿no? Querer desarrollarse profesionalmente, apasionada por algo, hambrienta de desarrollo y también con una pasión muy grande por ser papás, ¿no? Entonces, eso que tú decías de poder encontrar ese equilibrio entre algo constitutivo de nosotros, que es pues, querer crecer, querer desarrollarnos, querer, pues, ¿no? Ser exitosos profesionalmente, pero también querer ser papás exitosos. Y entonces abre la pregunta, ¿qué es ser un papá exitoso? ¿O qué es ser, o que, si quieres nos echamos un clavado más atrás, ¿qué es el éxito, no? Porque el éxito puede ser que nosotros nos compramos una versión de lo que significa ser exitoso, pero a mí me parece que ser papá y esta onda de elegir ser papá y elegir cómo ser papá, a mí me ha hecho preguntarme cómo se ve el éxito para mí. Porque en función de esa respuesta es que a mí me ha permitido tomar decisiones más libres, de decir, sí, mi éxito hoy se ve como estar más tiempo con mi hija. Entonces, libremente puedo pensar en decir, no, no quiero esa otra posición, no quiero ese otro paso en mi desarrollo profesional, porque hoy este es mi éxito. Pero si no tengo claridad de eso, la renuncia me es más costosa. No sé cómo has vivido tú eso, cómo lo has como manejado entre tu ser profesionista, ser papá, estar casado con una profesionista. No sé cómo has visto tú esa bola. Pues creo que lo que comentabas al principio de que hay muchos patrones que se están rompiendo hoy en día y, y, y que tenemos muchas más oportunidades de tomar muchas más decisiones, ¿no? Justo esta semana salió la noticia de que el dueño de Patagonia, rompiendo todos los esquemas de negocios, en vez de hacer pública su compañía y seguir creciendo, la regaló al medio ambiente, ¿no? Entonces hizo una fundación, le puso todas las acciones y todo el dinero de hoy en adelante para Patagonia se va a ir a mejorar el medio ambiente. Este es un cuate que ha roto justo eso y en mi cabeza, de la misma manera como decías, como ser papá, creo que tenemos que escoger eso, ¿no? Y hay muchos papás que van adelante de mí con los que he platicado que han hecho lo que tú dices. Igual antes la línea era tenías que crecer mucho profesionalmente y hoy están deteniendo sus carreras para darse cuenta de decir, oye, no quiero ser 10 veces más exitoso, con dos la parte ya profesional me quedo, pero quiero voltearme a estar mucho tiempo con mis hijos, este, a estar con ellos, a verlos crecer, a ayudarles a avanzar, y eso es lo que les está dejando más en la vida y es lo que ven ellos como éxito, ¿no? Yo soy un poco, yo no te sabría decir qué decisión he tomado,
pero todo el tiempo me estoy cuestionando esto, ¿no? ¿Hasta dónde quiero crecer profesionalmente y hasta dónde el crecer profesionalmente te va a quitar el estar con tus hijos, ¿no? Y cómo lo puedes balancear. Sí, sí es algo que todo el tiempo estoy Y tratando yo de creo, averiguar. y yo creo que no hay una respuesta correcta, ¿no? O la misma respuesta correcta para todos. Más bien yo que hay una respuesta correcta para cada quien en cada etapa de su vida, ¿no? Porque yo creo que también lo que hoy para ti quizá es el balance ideal, quizá en 5 años no lo sea, ¿no? Yo a veces lo pienso así, ¿no? Yo hoy Julia tiene 4 años y cada instante que puedo estar con ella es oro molido. Quizá en 5 años ella ya no le cause tanta emoción estar conmigo, ¿me explico? Entonces quizá en esa otra etapa de mi vida ese balance o la ecuación sea distinta, ¿no? Entonces yo no creo que sea ni fija ni la misma para todos, pero la pregunta es la que a mí me parece valiosísima de podernos hacer, ¿no? Y ya de entrada la conversación está basada sobre la premisa de que el éxito es multidimensional, ¿no? Que el éxito no solo está vinculado a la lana o al desarrollo profesional, ¿no? Y yo no quiero decir que una elección sea mejor que otra, ¿no? Alguien puede decir, oye, para mí el éxito se ve como llegar a ser socio en ese buffet o ser director en esa empresa. Y eso es algo constitutivo de su arquetipo de éxito. Está bien, ¿no? Es una elección, pero el chiste es que sea una elección y que no por default nosotros estemos intentando ser los papás que queremos ser, pero con ese ruido acá de que el éxito significa llegar a ser director, llegar a ser socio, llegar a ser dueño, tú, como le quieras poner, ¿no? Que podamos deconstruir lo que el éxito significa y reconstruir nuestra propia definición de éxito para que entonces sí podamos decir, a ver, esto es un compás de toma de decisiones a final de cuentas, ¿no? Yo hace poco, y te lo digo así a título personal, hace poco me tocó tomar una decisión en mi desarrollo profesional, ¿no? Y había una oferta que implicaba pues un nuevo reto padrísimo, apasionante, de verdad me emocionaba muchísimo. Y había una parte de ego sano y seguro una de ego insano que brincaba de ganas de ir por eso, pero también estaba el ruido de decir, oye, esta decisión implica que no voy a poder llevar a Julia los miércoles a la gimnasia, que lo hago todos los miércoles. Esta decisión implica que muy probablemente voy a tener llamadas justo en las mañanas porque es un uso horario diferente, entonces tiene esta implicación. Y ahí es donde me tocó echarme un clavado atrás y decir, a ver, hoy por hoy, tomar esta decisión, ¿me acerca o me aleja de lo que en teoría yo hoy concibo como exitoso, como éxito? Y en cuanto hice eso, pues estaba bastante clarito, ¿no? No dejó de ser difícil la renuncia. No te voy a decir que ya es, pues fácil, perfecto, porque siempre hay cosas dando vueltas en el consciente y en el inconsciente. Pero a mí me ha servido como herramienta de toma de decisiones constantemente preguntarme cómo se ve el éxito para mí hoy y en función de eso tomo decisiones de vida profesional o de paternidad, ¿no? Yo que podemos regresar un poco también a ese tema. Ser papá hoy es de verdad algo bien diferente a lo que nos hubiera tocado hace 20 años, hace 30 años, hace 10, hace 5, lo de la pandemia que tú mencionas. Y esa oportunidad yo por lo pronto no la quiero dejar pasar, ¿no? Desde luego, y otro punto que me gustaría platicar es la complejidad que lleva, que no solamente es nuestro éxito como papá, sino el éxito que tienes que armar en conjunto con tu esposa y con tus hijos, porque hoy el ingreso empieza con esposo o esposa y digo, cada familia es diferente, a veces se separan y se queda con un solo ingreso, pero también he visto el caso de niños muy chiquitos que les empieza a ir bien con tantas cosas que están hoy sucediendo y también pues tienes que decir como papá y mamá, oye, el éxito, está teniendo más éxito mi hijo chiquito que nosotros, y igual es uno que aporta más, ¿no? Entonces, o sea, es el éxito de dos o más que tienes que ir juntando para ir estableciendo a dónde quieres ir como familia, ¿no? Sí. Yo creo que hay que empezar radial, ¿no? De adentro para afuera, pero por supuesto que es una constelación, que es un ecosistema y que yo no puedo hoy. Y para mí la palabra éxito a veces me hace ruido, ¿no? Porque en general el éxito en nuestro inconsciente y en nuestra cultura y en nuestro consciente colectivo e inconsciente colectivo está asociada a la lana, ¿no? Inclusive tú cuando platicas con alguien
vas a ver que te vas a relacionar con esto. Que estás platicando con alguien y te preguntan por otra persona, ¿no? Haz de cuenta que te preguntaran por mí. Ay, oye, ¿cómo está Rodrigo en Australia? Y tú le dices, muy bien. Y te preguntan, oye, ¿y le está yendo bien? Cuando alguien te pregunta eso, ¿le está yendo bien? O alguien te dice, no, le está yendo muy bien. Se Sí, refiere a sí, lana, ¿no? ¿A poco no? sí, O sí, sea, sí. hay una pregunta, en un tipo de forma en la que lo decimos de, oye, ¿cómo le está yendo? Que se refiere al dinero. Entonces, ahí ya de entrada tenemos que asumirlo, ¿no? Entonces, a mí me parece bien interesante esta conversación porque me cuestiono permanentemente. Yo no quiero decir que el dinero no es importante. Claro que es un facilitador, es una condición de posibilidad de muchas cosas. Está vinculado además al desarrollo personal y profesional. En fin, no nos vamos a meter en ese tema. Pero como tú dices, a la hora de en pareja tomar decisiones, pues ese es uno de los factores que está. Yo te digo, hoy mi esposa gana más lana que yo. Hay meses que gana el triple que yo, ¿no? Y eso pues, es genial, somos un equipo. Tiene implicaciones, sin duda, también, ¿no? Y hay que hablar de ellas y se puede hablar de esas, ¿no? Porque entonces, claro que a la hora de que los dos decimos, a ver, los dos somos profesionistas, los dos queremos crecer, los dos estamos poniendo el 100% de nuestra vida en lo que hoy es nuestro equipo, que tiene que ver con generar un ingreso, que tiene que ver con ser papás presentes, amorosos, conectados con Julia, que tiene que ver con tener momentos de pareja, que tiene que ver con nuestra comunidad, en fin, o sea, son muchas las dimensiones y como tú dices, encontrar esos balances siempre es un reto. Y nuestros hijos están en el medio de todo eso, ¿no? Y yo creo que si regresamos un poquito a esa pregunta, ser papá soy, ¿cómo ser papá soy? es, es, es infinito, ¿no? Yo ya digo, me conoces y nada más escucharme hablar se nota, soy intensito, pero con quien más intenso soy yo que es conmigo. O sea, yo me voy a dormir y mi cabeza está preguntando y pensando y diciendo, no, ¿cómo balancear esto? ¿Cómo ser el papá que quiero ser sin pasarme de tanto? ¿Cómo poner límites sin que en ningún momento Julia se sienta no querida? ¿Cómo regañar sin esto? Y la teoría ahí está, ¿no? Y los recursos están. Y por eso digo que a mí 0 a 3 y toda esta comunidad también me hace tanto sentido, porque los recursos son una orientación maravillosa. Pero en el día a día, a mí me parece una pregunta abierta constante. Entonces, no sé, tú en tu ser papá, en tu día a día, ¿no? De elegir ser el papá que has elegido ser, un papá presente, conectado con tus hijas, que sabe de todo esto que hemos escuchado, que la ciencia nos dice que el estrés en una casa genera, ¿no? Para el niño, que un entorno con estrés y que los estresores que una familia puede tener como focos determinan en gran medida en la primera infancia cómo un bebé puede desarrollarse, ¿no? ¿Cómo manejas tú eso en tu casa? Porque, digo, y me voy a callar aquí, pero cualquier papá que nos esté escuchando podría decir, pues está muy buena onda lo que están hablando, pero hay momentos bien canijos. Hay Sí, momentos donde los dos tienen llamada, el niño está gritando, estamos histéricos, no hay una cosa, no hay la otra, y el estrés está ahí, los focos de estrés están, ¿no? Entonces, ¿cómo has tú como identificado estos, desactivado estos, tú y tu pareja, ¿no? Porque como bien dices, es no solo uno. sí, pues yo creo que como lo he vivido y lo he vivido con Marianne, que es mi esposa, te iba a preguntar ahorita por qué recursos o dónde obtienes estos recursos, ¿no? O sea, si los lees, si los escuchas ahorita como estamos haciendo podcast, si te los han platicado, si has ido a algún curso, pero pensando un poco, bueno, ya en vez de preguntarte, justo me regresaste la pregunta y yo creo que más que recursos, porque esos hay muchísimos, es estar ahí, ¿no? Una y otra equivocándote 20 veces. Marianne es mucho de meterse a leer libros cuando toca un tema especial, ¿no? O sea, el cómo dormía a los niños, el cómo enseñarles a ir al baño, y se los lee completitos. A mí, la verdad, yo no los leo, me los platica, pero les hacemos mucho caso, pero ya en el día a día es donde empezamos a platicar, oye, esto sí funcionó, esto no funcionó, ¿qué hacemos, no? Y platicarlo con más amigos, creo que es lo que nos ha funcionado, y escoger, ¿no? Al final es equivocándote una y otra vez, tienes que escoger muchas veces y eso te va a llevar o nos ha llevado a salir de todas y a estar felices con cómo lo hemos hecho, yo creo que hasta ahorita. Y nos faltan muchas por pasar. ¿No?
como dices, es escoger, ¿no? Elegir, por ahí algo que se escucha mucho, elige tus batallas, ¿no? Pero no solo es elige tus batallas, es elige lo que importa, elige lo que te es importante a ti. ¿No? Escuchaba también cuando tú, Beatriz, me invitaba, pues parte del reto que hoy los papás tenemos es que queremos ser al mismo tiempo exitosos, estar fit porque pues, es lo que hay que hacer, ir al gimnasio, estar sanos, tener una vida social saludable, una vida de pareja extraordinaria y además ser papás presentes, conscientes, que estamos, que contenemos, que acompañamos y facilitamos el desarrollo y que pues, muchas veces no se puede todo, ¿no? Y hay que elegir y renunciar, ¿no? Hay que elegir. Y nada más dentro de la casilla de ser papás. Yo creo que también hay esta lógica de elegir tus batallas, ¿no? Y no solo elegir tus batallas, insisto, elige lo que importa, porque pues tú eres papá, sabes que pues hay un tema con la alimentación, ¿no? Que si comen azúcar, que si no comen azúcar, que si solo keto, que si solo orgánico, que si no sé qué. Luego hay un tema con cómo les hablamos, que si tal, y luego la tele, ¿no? Que si la tele, que si no la tele, que cuánto la tele, que si el iPad, que si no el iPad, que si el celular, que si aquí sí, que si no dónde, ¿no? Luego que si la ropa, los dejas escoger lo que se ponen o te peleas toda la mañana, ¿no? Y cada una de esas cosas es una fuente potencial de generación de estrés para tus hijos, ¿no? Porque cada vez que hay, y para la familia y para la pareja, entonces yo creo que algo que a mí y a Andrea nos ha funcionado es de verdad elegir y decir, a ver, ¿qué cosas son importantes? ¿Qué cosas en nuestro ser papás creemos que hasta vale la pena el estrés ocasional? O sea, vale la pena el berrinche, vale la pena el decir, de aquí no me muevo, porque esto me es fundamental, ¿no? Esto sí me es importante. Y en las demás cosas, fluir un poquito más, ¿no? Porque si tenemos esa idea del papá o la mamá perfecta en el que nuestros hijos no van a hacer esto y no van a hacer esto y sí van a hacer esto y va a ser así, yo creo que eso es uno de los focos de generación de estrés más fuertes, por lo menos que yo he visto en mi círculo cercano y a nivel personal como pareja, ¿no? No saber elegir cuáles son esas cosas donde tú y tu pareja van a decir, esto nos importa, aquí sí, llueve, trueno, relampague, no nos queremos mover porque nos es importante. Y en estas otras cosas, mira, intentémoslo, pero también intentemos que eso no sea un factor de estrés para nosotros dos y por lo tanto para nuestros hijos, ¿no? Porque digo, seguramente en este congreso y de gente que sabe mucho más que yo de esto, lo habrán escuchado, pero muchas veces el foco, el estrés que pueden tener nuestros hijos, pues viene del estrés que nosotros tenemos como padres o como parejas, ¿no? Lo pasamos, ahora sí que se los damos de alimento. Entonces, también identificar cuáles son esas cosas que a nosotros como papás nos generan estrés en nuestro ser padres, yo creo que es un punto de partida súper, súper esencial y a nosotros nos ha servido mucho. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio consciente o inconscientemente, pero hay un punto que dice, ¿sabes qué? Si el niño se quiere dormir agarrado de mi mano, que se duerma agarrado de mi mano, aunque en la escuelita me hayan dicho que no los puedo tocar. Si eso va a hacer que se duerma más rápido, yo me puedo ir a dormir más rápido, entonces yo voy a estar más descansado para mañana poder jugar con él. Bendito Dios, ¿no? O sea, hay decisiones que que a veces uno toma sabiendo que está renunciando a ciertas cosas o a ciertas creencias o a cierto ideal de cómo debería ser nuestro ser padres, pero yo creo que si lo hacemos en función de qué nos da paz, pero eso sí, qué cosas nos son fundamentales, y ahí vale la pena la inversión, a nosotros yo creo que eso nos ha servido mucho. Sí, yo creo que tratamos de planear mucho, ¿no? Y crecemos, bueno, y vivimos con muchas expectativas que nos las hacemos solitos, ¿no? Porque también tanta información nos ha generado muchas expectativas. Pero sí, creo que ser consciente, esa es la palabra en otra de las pláticas que tuvimos que me gustó mucho, la conciencia, ¿no? Ser consciente cuando te está llegando ese estrés de que tienes que cambiar y moverte, ¿no? Y no importa, ahí sí, en el momento en que eres consciente y te das cuenta, a mí mi mamá siempre en cuestiones de salud me decía, escucha tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo te decía, y es eso, es ser consciente cuando algo no está funcionando, solito te das cuenta que ese estrés llega a un nivel en que por más que un libro, por más que todo mundo esté diciendo, como decías, que tienes que hacer algo, lo puedes romper y regresar después a lo mismo, ¿no? Pero sí se vale romperlo con tal de no seguir en ese estrés. Y eso creo que son los momentos en los que más, como tú dices, yo y mi esposa hemos crecido, ¿no?
Y sueltas. Yo creo que ese soltar también ayuda. Soltar, hay cosas que uno suelta, ¿no? Y es una elección también. Y de verdad que me encanta que nuestra plática como que ha dado vueltas y me encanta que sea además así casual y no sea nada más todo estructurada, pero regresamos a este tema de elegir, ¿no? Y en el fondo de lo que hemos estado platicando también es que hay ciertas elecciones que desactivan ciertos focos de estrés para nosotros como padres y por lo tanto para nuestros hijos, ¿no? Yo creo que estar en nuestro rol de padres pensando en todo lo que no estamos haciendo, pues eso obviamente nos divide y genera muchísimo estrés, ¿no? Y lo platicamos desde lo más profundo de elegir ser papá y estoy renunciando al golf y al tal, no nada más eso, sino estar presentes, ¿no? Tomar conciencia de la elección que estamos haciendo. Si en ese momento yo elijo estar con mi hija, tomar absoluta conciencia que esa es la elección, me va a permitir quitar el estrés de todo lo que estoy renunciando, ¿no? A veces se puede, a veces ganamos, a veces perdemos, a veces lo logramos, a veces no, pero por lo menos esa toma de conciencia que tú dices, yo creo que es un primer punto. Segundo, la elección de arquetipo o de definición de éxito que nos compramos a nosotros mismos o que nos construimos a nosotros mismos, ¿no? Porque si nosotros compramos una definición de éxito que no está en sintonía con las decisiones que estamos tomando, eso yo creo que genera un foco de estrés interno que se manifiesta en nuestro ser papás, porque genera mucha frustración, Javi, ¿no? Si yo De acuerdo. elegí ser papá presente, consciente, que estoy 3 días a la semana, media tarde con tal, pero que atrás traigo ruido de que yo debería estar haciendo otra cosa para ser exitoso, hay muchísimo ruido interno, ¿no? Entonces, yo creo que ese cuestionamiento para deconstruir el éxito y elegir la definición que a mí hoy me funciona para de verdad poder elegir profundamente estar acá, ser papá como quiero ser, yo creo que desactiva otro factor de estrés personal que se manifiesta necesariamente con los hijos. Tú no me vas a dejar mentir. Nuestras hijas lo sienten. Cuando estás con ellas, con el celular acá o pensando que tienes que estar en otro lado, lo sienten. Bueno, Julia no juega igual conmigo. Cuando Julia siente que yo estoy ahí y no estoy con ruido interno de que debería estar, es una delicia. Fluye de otra manera. Entonces, yo creo que pues, ser conscientes de que todos los factores que nos dividan, que nos generen ruido atrás y que no nos permitan entregarnos a la elección de estar con nuestros hijos, generan estrés y eso nos puede dar, ¿no? Y lo último, que es otra elección, y ahorita yo como lo puse en 3 cubetas, es elegir qué es lo importante como papás, ¿no? Porque si no elegimos, como dices, son demasiadas las opciones, son demasiadas las dimensiones, son demasiadas las cosas que nos pueden preocupar y son demasiadas las cosas que no nos van a salir como las planeamos, que no nos va a salir Y como creemos renunciar que... a tantas cosas genera mucho miedo, ¿no? Sí, claro, porque hay que soltar, como tú dices, porque hay juicio y hay cosas, y hay juicio de muchas, de fuera, pero también de adentro, Javi. Mira, algo que seguro muchos papás se puedan identificar. Yo sí crecí mucho con la idea, y nada más es un ejemplo práctico, de que en los primeros 2 años de vida, la exposición de los niños a las pantallas no generaba nada positivo, ¿no? Pues generaba al contrario, puras cosas negativas. Entonces yo cuando nació Julia, sí de verdad me compré mucho esa idea de que tele a la niña o iPad o celular, cero, ¿no? Y era una de las cosas que yo creía que eran importantes. Y de pronto llegó la pandemia. Y teníamos, y en Melbourne la pandemia significó uno de los lockdowns más fuertes del mundo, ¿no? Estuvimos 286 días encerrados en la casa con toque de queda. No podíamos salir de la casa. No era de que a medias con cubrebocas. Y eso nos tocó justo en el lapso que Julia tenía entre 1 y 2 y medio, casi 3. La expectativa de la cantidad de pantalla que mi hija iba a ver en los primeros años de vida, yo tuve que renunciar a ella. Porque también seguía trabajando, porque Andrea seguía trabajando, porque hicimos todos los rompecabezas que te imaginas, pintamos, hicimos todas las manualidades, todo, masitas, todo el manual de... Pero había momentos donde era un recurso necesario. Y soltar eso y decir, ¿qué es lo importante? Resignificar qué es lo importante, ¿no? ¿Cuáles son recursos? ¿Dónde se vale ceder? ¿Dónde no? ¿No? No es fácil, no es el mismo camino para todos, pero yo creo que
en esa recapitulación yo me quedo y me lo guardo para seguir pensando y ojalá podamos tener chance de otra conversación, no sé si en 9 años, pero pues a ver si en 4 o en 3 para ver cómo vamos. Sí, ojalá menos. ¿No? Ojalá menos, pero sí, para mí elegir ser papás y elegir cómo ser papás es de las elecciones y no la elección más constitutiva de la vida, ¿no? Por lo menos de mi vida. Y por lo tanto, no es una elección a la que se le pueda regatear la pensada, la equivocada, la corregida, ¿no? La reflexionada y la toma de conciencia, como tú dices. Elegir y saber que vienen renuncias. Y saber que si elijo plenamente y soy capaz de renunciar a eso, desactivo estrés. Elegir la definición de éxito que a mí hoy como persona me hace sentido. Con todas sus dimensiones, la parte profesional, la parte de pareja, la parte de ser papá. ¿Cómo se ve el éxito hoy para mí y para nuestro equipo, para el equipo de casa, ¿no? Para la pareja, para la familia. Y finalmente, elegir cuáles son las cosas en mi ser padre que me importan y donde quiero hacer la inversión que implique momentos de tensión a veces. Y cuáles otros son cosas en las que estoy dispuesto a soltar y a ceder para favorecer también un ambiente y un entorno pues, de amor, de vínculo, de resiliencia, de perdón, donde se valga equivocarse, donde se valga volverlo a intentar, donde se valga dar 3 pasitos para adelante y luego a veces 4 para atrás, pero pues que sigamos queriéndonos y con ganas de seguir echándole para adelante, ¿no? Entonces, de verdad que ojalá podamos tener chance de platicar en un par de añitos, porque estoy seguro que tendremos perspectivas diferentes, ¿no? Y bendita época que nos tocó, donde podemos tener perspectivas diferentes y seguir cuestionándolas y cambiándolas, pero también cobijados por una comunidad como la que hoy aquí nos invita a platicar, donde pues sabemos por lo menos muchos con la misma pregunta. Y ya con eso estamos de gane, ¿no? Respuestas habrá muchas, diferentes que hagan sentido para distintos estilos de paternidad y para distintos momentos de tu vida. Pero como bien decías que a ti y a tu esposa tener amigos en las mismas ha funcionado, tener una comunidad como esta en la que habemos varios haciéndonos las mismas preguntas, yo creo que es de los aliados más grandes que podemos tener. Segurísimo, creo que, y por eso estamos haciendo esto, faltan muchos foros más profesionales en los que se hable de esto o sea, de forma más cotidiana, no sé cómo decirlo. Más contenido que solo sea como lo que platicamos ahorita, ¿no? Sin meter mucho profesionalismo, teniéndolo ahí como base, como referencia, pero como dices, la pregunta la vamos a tener todos y cada quien va a escoger su respuesta. Y del escuchar de otras personas y cómo ha funcionado en otros, creo que es lo que nos va a llevar a tomar las decisiones correctas. Sí, es así, Ernesto. Y para mí, esta es de las cosas en las que yo creo y me encanta y agradezco la invitación muchísimo a ti, a Beatriz, a todo el equipo de 0 a 3 y a toda la comunidad porque me hace sentido, aunque esté lejos, sentirme parte de ella y porque han sido parte de mi ser papá también, ¿no? Así como de Ana Serrano, de Eduardo Garza, de muchos que están hoy congregados alrededor de esta celebración. Y me uno a la celebración. Ojalá tengamos chance de seguir platicando de esto más adelante. Me quedo con esas reflexiones alrededor de lo que significa elegir ser papá y de cómo esas elecciones nos pueden acercar a una paternidad gozosa que favorezca lo que queremos favorecer en nuestros hijos y que también permita una historia de pareja que sea exitosa en todas sus dimensiones para toda la pareja, ¿no? Entonces, no sé, ojalá tengamos chance de platicar más adelante y gracias otra vez por la invitación. Seguramente gracias a ti y estoy seguro que esta plática, aunque fue entre, como dices, 2 papás, obviamente está hecha porque sabemos que por atrás tú tienes mucha experiencia en estos temas y pues fue lo que lo guió, ¿no? Entonces, gracias a ti. Y nos estaremos viendo, como dices, en un futuro seguramente. Te mando un abrazo grande y un saludo a todo el equipo de 0 a 3.